Quiero darles la bienvenida. En esta ocasión, en esta clase, les voy a estar explicando cuál es el paso a paso de la construcción del patrón básico de blusa para damas sin pinzas. Tienen una tabla de medidas a su disposición. Ustedes pueden escoger una de las tallas de esa tabla para trabajar los siguientes trazos que les vamos a enseñar. Vamos a ubicarnos en un papel en blanco que esté derechito, tanto en el costado como en la parte superior. Eso es muy importante. Desde este punto, este vértice superior que vamos a llamar punto cero, punto de partida, punto de inicio, desde aquí hacia abajo vamos a estar trazando los largos y desde aquí hacia el ancho vamos a estar trazando los anchos. Empecemos. Ubicándonos en el punto cero, hay varias tallas, varios trazos que debemos marcar. En primer lugar, vamos a marcar desde el punto cero hacia abajo el talle de espalda por la cuarta parte del contorno de busto. A continuación, yo escogí la talla S y el talle de espalda en la talla S es 40 centímetros. Yo les voy a estar enseñando todo este proceso con esta reglita que es a escala para que sea mucho más fácil de captar en la pantalla, pero ustedes van a hacer todos estos trazos con una cinta métrica a tamaño real. Iniciamos. Desde el punto cero hacia abajo voy a marcar el talle de espalda, que como les dije en mi caso es 40 centímetros. 40 centímetros desde arriba hacia abajo. 40 centímetros. Estos 40 centímetros los voy a trazar desde aquí hasta aquí y un poco más adentro. Esto para que corramos menos riesgo de que la línea salga torcida. Voy a unir estos puntos haciendo una línea larga de esta manera. Y ahora voy a marcar el ancho, que como les dije es la cuarta parte de contorno de busto. Para la talla con la que estoy trabajando, la cuarta parte de contorno de busto es 22.5. Yo voy a marcar aquí mis 22.5. Y lo voy a hacer también sobre esta línea, 22.5. Voy a cerrar este rectángulo. Siempre partimos de un rectángulo base para desarrollar luego los siguientes trazos. ¿Qué me corresponde hacer ahora? Dentro de este rectángulo debemos definir la sisa, el cuello y debajo del rectángulo debemos definir la altura de cadera. Vamos a marcarla de una vez. Esta línea que vemos aquí, que extendí aquí, que finaliza aquí, es la línea de cintura. Desde la línea de cintura hacia abajo voy a marcar la altura de cadera, que para la talla S la altura de cadera es de 17 centímetros. Voy a marcar aquí en el borde y un poco más adentro. Voy a hacer una marquita. 17 centímetros y un poco más adentro 17 centímetros. Voy a proceder también a unir estos dos puntos. Voy a extender un poquito la línea nada más para cerrar este rectángulo de esta manera. Estas líneas no las vamos a tomar en cuenta. Nos vamos a ubicar solo en este rectángulo, pero primeramente en el rectángulo superior. Desde el punto cero, punto de inicio, hacia abajo voy a marcar la apertura del cuello. En el caso del delantero, la apertura del cuello es de 8 centímetros. La profundidad, 8 centímetros para el delantero a la profundidad. Hacia el ancho del cuello, que voy a marcar sobre esta línea, desde el punto cero hacia acá, vamos a marcar el ancho del cuello, que en este caso es 7 centímetros. Esta es una medida estándar, este es nada más el básico. Con una de sus reglas curvas o cualquier otra herramienta curva que les facilite este trazo, pueden hacer lo siguiente. Van a unir estos dos puntos de forma curva. Pueden hacerlo también a mano alzada, como yo lo acabo de hacer. Este sería el cuello y estamos trabajando inicialmente con el delantero. Importante decirles esto. Sobre este rectángulo también vamos a definir cuál va a ser la línea de sisa. ¿Cómo se marca eso? Desde el punto 0 hacia abajo voy a marcar la mitad de ancho de espalda por 1 centímetro.
más 4 centímetros. Ese ancho de espalda va a ser relacionado a la talla con la que ustedes van a trabajar. El ancho de espalda en mi caso es de 36, la mitad sería 18, más 4 centímetros serían 22. Entonces voy a marcar desde mi punto cero hacia abajo la mitad de ancho de espalda más 4, que en este caso es 22. Marco aquí, marco un poco más adentro y cierro. Esta es la línea de sisa. Por este punto va a terminar mi curva final de sisa y vamos a trazar ahora desde dónde va a empezar. Debemos definir cuál va a ser el punto de la línea de hombro. Y para eso volvemos a tomar el ancho de espalda, lo vamos a dividir entre 2, ancho de espalda entre 2. Y desde este punto hacia adentro voy a medir eso, voy a marcar eso. Mi ancho de espalda es 36, en este caso la mitad es 18. 18 lo voy a marcar aquí, me voy a ubicar en esta línea, lo voy a marcar aquí y voy a unir esos puntos. Esta línea que está aquí es la línea de sisa. Y en esta línea que está aquí es que va a caer el reposo de nuestro hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta línea que les voy a remarcar aquí en verde, en esta línea desde arriba hacia abajo vamos a marcar los 4 centímetros de caída de hombro. 4 centímetros vamos a marcar. Esos 4 centímetros ya los hemos tomado en cuenta cuando trazamos esta línea. Recuerden que la trazamos con la mitad de ancho de espalda más 4. Esos 4 centímetros los estamos reponiendo aquí. Esta es la caída de hombro. Entonces, bajo mis 4 centímetros que me llegan ahí y voy a unir este con el cuello de esta forma. Bajé 4 centímetros, lo uní con el cuello y esta línea verde es mi línea de hombro. Finalmente me toca trazar la curva de la sisa sobre esta sección. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir desde este punto a este punto, de aquí hasta aquí. Vamos a medir. Una vez medido, vamos a sacar la mitad. Aquí me está marcando 9. La mitad es 4,5 que está más o menos por aquí. Ustedes lo pueden hacer súper más sencillo con la cinta métrica. Simplemente hacen esto. Se ubiquen en el final de la medida, perdón, en el inicio de la medida hasta el final. Traen la cinta métrica y la doblan. Y una vez doblado aquí, justamente coincide con la mitad del papel. Así tal cual lo vamos a hacer. Desde este punto, medimos esta línea, sacamos la mitad y desde este punto vamos a entrar 1 centímetro. Voy a entrar 1 centímetro y hago una marquita. Y desde esta línea hacia arriba voy a subir 3 centímetros. Estas son medidas estándar. La van a utilizar para todas las tallas. 3 centímetros que marco por aquí. Y finalmente cierro mi sisa. Conecto el final del hombro con este centímetro que entré. Lo pueden conectar en línea recta de esta manera. Y luego van a traerse la curva que pase por este punto. De esta manera. Así, así y así. Esto también lo pueden hacer con una regla curva. Si todo les coincide con su regla curva, lo pueden hacer fácilmente. Si no, pueden hacerlo también a mano alzada. De esta manera. Y aquí, como ven, toda esta curva verde es mi línea de sisa. Debo culminar ahora con esta zona. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar en esta, que es la línea de cintura, y voy a medir desde aquí, desde el centro hacia adentro, la cuarta parte de contorno de cintura. En este caso, mi cuarta parte de contorno de cintura es 19 centímetros que voy a medir desde el centro hacia adentro. 19 centímetros. 19 centímetros y marco. Este punto lo voy a conectar con el final de mi sisa. Lo pueden conectar en línea recta.
Finalmente me voy a ubicar en mi última línea, esta es la línea de cadera, y sobre la línea de cadera voy a marcar la cuarta parte de contorno de cadera. En mi caso es 25.5. Me da más o menos por aquí. Sobresale de mi rectángulo base, pero eso quiere decir que mis caderas son más anchas que mi contorno de busto. Y luego voy a proceder a unir, eso sí, con una regla ligeramente curva. Con una línea ligeramente curva vamos a cerrar esto de esta forma. Y aquí lo voy a remarcar. Aquí. Aquí. Vuelvo a remarcar aquí. Aquí. De esta manera tenemos completados los trazos básicos del patrón delantero de la blusa básica sin pinzas. A partir de esto sacamos el trasero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya se los explico a continuación. Vamos a recortar esto. Vamos a recortarlo todo. Esto no lo voy a recortar todavía, lo voy a necesitar para el trasero, pero voy a recortar por toda mi línea verde. El hombro, la sisa, hacia la cintura, el costado hacia la cadera. De esta manera tengo mi piecita delantera que voy a volver a utilizar. La voy a poner nuevamente en un papel en blanco, en otro papel. La voy a calcar por todos los contornos. El hombro, la sisa, el costado hacia la cintura, el costado hacia la cadera y la parte de abajo. La parte central que no puede faltar, y por supuesto voy a trasladar con unos piquitos cada una de las líneas del patrón. En este caso coincide con lo que hicimos en la parte de abajo, en el caso de la línea de cintura. Voy a retirar mi delantero. Ahora sí le voy a recortar el cuello. De esta manera lo tengo listo. Ahora les voy a explicar por qué lo hacemos de esta forma. Vamos a terminar con el trasero. Y para la parte de atrás, lo único que cambia es la profundidad del cuello. Hacia el ancho, mantiene el ancho del delantero porque deben coincidir del mismo tamaño los hombros. Y hacia lo profundo, el cuello es mucho más pequeño. Marcamos desde el punto cero hacia abajo 2 centímetros. Eso estándar para todas las tallas. Todo lo que les estoy diciendo con medidas específicas, números específicos, son tallas estándar. Esto lo cierro así. Pueden utilizar ustedes sus reglas curvas. Esto lo puedo hacer porque esto es a tamaño escala, es más pequeño y es más fácil de trazar a mano alzada, dejando esto más bonito. Pero con las reglas curvas es mucho más preciso en tamaño real. Voy a proceder a recortar todo esto. Todo lo que les he explicado respecto a las fórmulas, la cuarta parte de cadera, de cintura, el talle de espalda, la altura de cadera, todo eso lo deben hacer por tallas. Yo estoy utilizando la talla S y todas las medidas que utilicé son correspondientes a las fórmulas aplicadas a las medidas de esa talla. Pero van a tener resultados diferentes con otras tallas que ustedes vayan a emplear. Procedo a recortar todo esto. Bien, este es mi trasero. Este es el trasero. Este es el delantero.
cada una de estas piezas es el principio básico de cualquier transformación. ¿Qué les quiero decir con esto? Para ustedes elaborar cualquier pieza de la parte superior del cuerpo, van a partir siempre de los básicos. Básicos que van a reproducir para que puedan hacer las transformaciones. ¿A qué me refiero con transformaciones? Realmente, tal cual básico no lo podríamos utilizar no para todos los tipos de textiles y no para todos los tipos de diseño. Porque este cuello es muy cerrado en el básico, siempre debemos darle amplitud. Si queremos cierta holgura en esta zona, también debemos darle holgura. Si lo queremos más corto, simplemente debemos recortarlo, tomando en cuenta las características de nuestro cuerpo y el nivel a donde vayamos a usar cualquiera de nuestras prendas. Pero es importante recalcarles que esto es el punto de partida y las transformaciones son diferentes. ¿Por qué los estamos trazando por cuadrantes? Porque esto lo cortamos al doblez. Al doblez significa que vamos a montar el patrón con un doblez de tela para que al extenderlo me salga la parte derecha y la parte izquierda. Esto lo vamos a profundizar una vez que veamos el proceso de corte. Para el trasero también se trabaja igual. Esto al doblez. Todos los cuerpos tienen un lado derecho y un lado izquierdo y deben ser simétricos entre sí si el diseño lo es. Entonces debemos sacarlo por cuadrantes para ser más precisos al momento de cortar los dos lados exactamente iguales si eso lo requiere. Tenemos ya listo nuestro patrón básico de blusa sin pinzas. Primeramente, bienvenidos a esta clase de patronaje. Vamos a estar trabajando con la blusa mangas murciélago. Para cualquier transformación siempre vamos a necesitar nuestros básicos. Ese es el punto de partida. Van a necesitar un papel en blanco, cinta métrica, que en este caso voy a usar el calímetro, y van a necesitar una escuadra larga o una regla larga que les permita completar los trazos. Tomemos los básicos, vamos a iniciar con el delantero, vamos a tomar el nuevo papel, siempre vamos a calcar el básico para a partir de allí hacer la transformación. En el caso del delantero les voy a recomendar que lo calquen en un nuevo papel, siempre procuren que el papel esté derechito. En caso de que no esté derechito pueden apoyarse de su escuadra para escuadrar, trazar unas líneas que conecten entre ellas o que hagan entre ellas 90 grados. Y una vez que tengan el papel derechito, van a hacer lo siguiente. Van a tomar su cinta métrica. Yo voy a trabajar con un escalímetro, voy a trabajar escala porque es mucho más fácil de manejarlo en cámara. Pero ustedes van a utilizar su cinta métrica con la medida de centímetros reales. Y van a medir desde el borde de papel hacia adentro 2,5 centímetros. 2,5 centímetros y vamos a marcar una marquita acá y un poco más arriba. Esas marquitas las voy a conectar con una línea corrida completa. Las dos marquitas me ayudan a trazar una línea larga. Y a partir de esa línea que acabo de trazar, voy a trabajar mi patrón. Este patrón lo vamos a calcar hasta la línea de cintura. Esta es la línea de cintura. Esas líneas deben tenerlas identificadas siempre en su básico. Esta es la línea de sisa y esta es la línea de cadera. Si tienen todo identificado en sus básicos, va a ser bien fácil de ubicar al momento de transformar. Vamos a trabajar con ellos y es necesario para transformar. Vamos a calcar esto aquí, a partir de esa línea que acabo de marcar. Y vamos a calcarlo hasta la línea de cintura. Todo el delantero. Trasladando, por supuesto, los puntos de
las líneas internas de lo que queda del patrón, en este caso la línea de sisa. Voy a levantar, voy a conectar estos dos puntos para cerrar la cintura, lo pueden hacer con la escuadra. Voy a conectar estos dos para la línea de sisa, ubicarme en mi patrón. Lo voy a trabajar, como les dije, hasta la línea de cintura. Esta transformación es hasta acá. Hay que darle una amplitud, pero vamos a trabajarlo paso a paso. Vamos a tomar una escuadra, la vamos a ubicar sobre la línea de hombro de esta manera y vamos a alargar la línea de hombro en dirección de la escuadra, así inclinadito como lo ven. Alargo la línea de hombro, la alargo. Puedo inclusive extenderla un poco más. Para eso van a necesitar una escuadra larga o una regla larga. Muy bien. Extendiendo eso, van a tomar su cinta métrica y van a medir desde el punto final del hombro, que es donde inicia mi línea naranja, a lo largo de esta línea, el largo de la manga más 2 centímetros. Entonces, voy a medir desde el final de mi hombro a lo largo de mi línea naranja el largo de mi manga más 2 centímetros. Vamos a marcarlos. En este caso tengo que extender la línea y la voy a extender para marcar lo que les acabo de indicar. Así quedaría el largo de la manga. ¿Qué más nos corresponde hacer? Tomar nuevamente la escuadra y vamos a escuadrar basándonos en esta línea naranja hacia abajo lo que será el ruedo de la manga. Así, escuadro y extiendo la línea. Esa línea por el momento no tiene una medida porque vamos a depender del tipo de textil con el que vayamos a trabajar. ¿Y eso por qué? Si vamos a trabajar con un textil stretch, con un textil de punto, para marcar la distancia del ruedo, vamos a necesitar el contorno de muñeca entre dos. Si trabajamos con una tela stretch, utilizamos el contorno de muñeca. Pero si trabajamos con una tela plana, vamos a necesitar el contorno de puño. El contorno de puño se mide de esta manera. Así, con el puño cerradito, medimos de esta manera. Y esta medida es la que vamos a utilizar para el ruedo. Utilizamos la medida del contorno de puño para trabajar con telas planas. Entonces, sea cual sea el contorno que trabajemos, el de muñeca o de puño, ese debe ser dividido entre dos y esa debe ser la distancia que marquemos de este punto hacia abajo. Voy a trabajar en este caso con el contorno de puño porque el textil es plano. El textil con el que voy a trabajar esto es plano. Contorno de puño y marco. Voy a dejar una marquita para poder trabajar en el resto. ¿Qué haremos a continuación? Vamos a ubicarnos en la parte de abajo de mi básico. Esta es la línea de cintura y debemos extender esta longitud hacia abajo. Eso porque necesitamos darle una cantidad de textil suficiente en el centro para el fruncido en los canales de los tirantes. Entonces vamos a extender hacia abajo 10 o 12 centímetros, de 10 a 12 centímetros. Eso va a variar de acuerdo a las tallas. Tallas más pequeñas 10, tallas más grandes de 11 o 12. Hice dos marquitas de la línea de cintura hacia abajo, bajé 10 centímetros. Voy a conectar estos puntos haciendo una línea extensa. Para poder conectar esta línea con el costado de la blusa, haremos lo siguiente. Debemos darle amplitud o holgura a la sisa, porque esta pieza
este modelo en específico de blusa es holgado, es suelto, no es ceñido al cuerpo. Y es por esa razón que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar al final de la línea de sisa, aquí, en este punto. Y vamos a salir 2 centímetros, extendiendo esa misma línea. 2 centímetros. Y hacemos un puntito, una marquita. Y para cerrar el costado vamos a escuadrar desde esta línea a este punto una línea recta. Vamos a ubicar la escuadra de esta manera. Apoyándonos de la parte baja de la blusa, vamos a hacer esto. Vamos a escuadrar una línea recta de esta forma. Así tenemos listo parte del costado. Debemos definir algo. Ahora, a continuación, se los voy a mostrar con otro color. Para casi todo el trazo de este diseño van a necesitar apoyarse de una escuadra. Lo que vamos a hacer a continuación con la escuadra es lo siguiente. Vamos a escuadrar desde esta línea, que es mi nuevo costado, hasta este punto una línea recta, así. Que se conecte así. Hasta este punto del costado a este punto de la manga. Una línea recta, así. Escuadrándola de esta manera. Esta línea que quedó sobrante aquí no la vamos a necesitar. Nos está faltando definir de qué punto a qué punto será cerrada y trazada la curva que finalice la manga murciélago. Esa curva va en esta zona. Pero debemos definir si trabajaremos en esta parte con un ruedo clásico o si anexaremos o trabajaremos con un puño. La idea del puño me parece mucho más linda. Les voy a enseñar el puño, pero les voy a dejar la opción abierta para que lo trabajen como un ruedo clásico. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente vamos a cortar todo el contorno de nuestra transformación y en esta zona le haremos un dobladillo común, simple, de ruedo. Pero lo voy a trazar con un puño que pueden trabajar con el mismo textil o que pueden trabajar en reel. Les recomiendo que sea el mismo textil, porque lo más importante de este diseño o lo que llama la atención, lo que atrapa en este diseño, es que el textil que debemos utilizar debe tener caída, mucha caída, ya sea que utilicemos un textil plano o stretch. Entonces, para trazar el puño, vamos a ubicarnos en la línea final del largo de la manga y vamos a entrar 6 centímetros. 6 centímetros que voy a trazar acá, 6 centímetros que voy a trazar acá y que voy a conectar con una línea recta. Tenemos la opción de trabajarlo tal cual lo vemos aquí o escuadrarlo de esta manera. Eliminaríamos el exceso que está por aquí y la manguita quedaría un poco fruncida. Pueden trabajarla completa o pueden trabajar escuadrando para que sea un perfecto rectángulo. Las dos opciones son válidas. Cuando pasemos al proceso de confección van a notar la diferencia entre una y la otra. Para terminar, pues este punto de corte será desde donde partirá la curva hasta acá abajo. Pero para saber cuál va a ser la profundidad de esa curva, se van a ubicar en este punto de corte de la manga y el costado. Y diagonal van a salir de 10 a 15 centímetros. Eso es a gusto. Eso va a depender de la profundidad que ustedes quieran dar o de la amplitud que ustedes le quieran dar. Aquí marco 10 centímetros y debo trazar una curva que me conecte de aquí, aquí, aquí. Eso podemos hacerlo primero a mano alzada. Y a mano alzada lo voy trazando de esta manera. Voy a usar el lápiz primero para poder corregir cualquier error si surge. De esta manera
cerraría el costado y la unión de la manga murciélago. Ahora, todo este contorno naranja hasta acá, voy a extender esta línea hasta acá, porque cuando iniciamos a trazar del borde hacia adentro marcamos 2,5 centímetros y esa cantidad de espacio es necesaria tomarla en cuenta en el patronaje para trazar y poder construir los canales o los túneles por donde van a pasar los tirantes que van a fruncir todo el centro delantero. Es por esa razón que llegamos hasta aquí, porque debemos tomarlo en cuenta para las dos partes del delantero, la parte del lado derecho y la parte del lado izquierdo. Para finalizar, me está faltando definir cuál va a ser la amplitud y profundidad del escote, y voy a definir ese escote hasta la línea de cis, hasta este punto. Vamos a despejar el cuello de la siguiente manera. Desde el cuello original voy a entrar 2 centímetros, pueden entrar hasta 3 si lo quieren más abierto, incluso 2,5, 2 centímetros, y dejo aquí una marquita. Esa marquita la voy a conectar acá con una línea ligeramente curva. No puede ser totalmente plana, no puede ser totalmente curva, ni una curva muy profunda. Lo estoy haciendo a mano alzada para que lo puedan ver, pero ustedes siempre van a poder apoyarse de sus reglas curvas a tamaño real. Esta misma transformación que hacemos para el delantero también la vamos a hacer para el trasero. Voy a proceder a recortar para mostrarles la transformación. Es importantísimo que tengamos siempre el margen de la cantidad de textil que vamos a necesitar cada vez que se haga un doblez, ya sea un ruedo o en este caso el túnel para los tirantes. Es por eso que vamos a hacer esto. Vamos a doblar hasta la línea de 2,5 centímetros que marcamos, así, acá, acá, y así vamos a recortar. Vamos a recortar aquí. Vamos a recortar aquí. Nos queda de esta manera, y este piquito que está aquí lo vamos a eliminar, así, dejando esta parte recta, esta parte de aquí recta. Sigo recortando. Todo el contorno de la manga y desprendo el puño. Al puño también le voy a quitar este exceso, que como les dije, pueden trabajarlo con la medida original o pueden hacer escuadra para quitarle esa amplitud, para reducirle esa amplitud que le quedó, ese espacio en blanco que le quedó. Este es el puño y este es el delantero de la manga. El puño iría aquí. Esta pieza será cortada 2 veces y debemos darle centímetros de costura por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, menos en el centro que ya le dimos el aumento para el túnel. Lo mismo haremos con esto, darle margen de costura, pero esto debe ser cortado aquí al doblez y aquí también al doblez, dejándole 1 centímetro de costura por los contornos de los dobleces. Esto para trabajarlo aquí completamente cerrado. Tomemos ahora el patrón trasero. Tal como lo hicimos con el delantero, vamos a tomar un nuevo papel y vamos a calcarlo. Esta vez sí podemos montarlo en el borde del papel y contornear sus líneas. Lo vamos a trabajar hasta la línea de cintura, es decir, lo vamos a calcar hasta aquí. Calcándolo, procedemos a hacer las mismas transformaciones que hicimos con el delantero, excepto por la profundidad que le vamos a dar al cuello.
Vamos a extender la línea del hombro, la vamos a extender larga. Sobre esta línea que acabamos de trazar. Vamos a medir nuevamente el largo de la manga. Tal como lo medimos en el delantero, lo vamos a medir en el trasero. El largo de la manga más 2 centímetros. Y hacemos una marquita en el final. Voy a tomar la escuadra y voy a escuadrar hacia abajo desde esta línea naranja superior. Vamos a extenderlo. Desde este punto acá vamos a volver a medir, ya sea el contorno de puño o el contorno de muñeca entre 2. Marcamos esa medida, tal como lo vemos acá. Y procedemos a alargar, a cerrar el costado y cerrar la manga. Todos tal cual los pasos que hicimos para el delantero, lo vamos a repetir para el trasero, exceptuando el espacio que dejamos para el túnel. Esta parte la vamos a trabajar, esta parte del centro la vamos a trabajar, como aquí lo ven, al doblez. No le podemos dar margen de costura porque nos va a ampliar la talla. De la línea de cintura me ubico hacia abajo y marco de 10 a 15 centímetros. Lo que marcaron en el delantero lo van a marcar también en el trasero. Conectan y todos los pasos los vamos a seguir. Voy a cerrarlo y les voy a mostrar cuál va a ser la transformación del cuello. Una vez trazamos todo el trasero, que se lo recapitulo, de la línea de cintura bajo de 10 a 15 centímetros, tomando en cuenta lo que bajé en el delantero, debo bajarlo también en el trasero. Voy a darle amplitud a la sisa y en la línea de sisa al final extiendo 2 centímetros, salgo 2 centímetros y sobre este punto voy a escuadrar desde esta línea de abajo una línea que me cierre mi costado. Finalmente voy a volver a utilizar la escuadra y ubicándome en esta nueva línea de costado voy a escuadrar hasta el punto final de el margen de mi manga, es decir, ya sea contorno de puño, contorno de muñeca. Extiendo y para cerrar aquí la parte que trabajamos en el delantero, que fue el puño de la manga, extiendo desde el borde hacia adentro 6 centímetros. Hago las marquitas correspondientes para cerrar con una línea y dejar la separación entre la manga y el puño. En este caso les voy a explicar aquí este detalle. Vamos a recortar el trasero, vamos a desprender el puño y este puño no nos va a hacer falta, no lo vamos a necesitar porque ya el del delantero cubre ambas partes de la blusa. Eso porque se corta el doblez hacia el ancho y se corta el doblez hacia el largo. Debemos cortar 2 piezas de esto, una para cada brazo. Entonces podemos quedarnos únicamente con el puño que trazamos para el delantero. ¿Cuál va a ser la transformación del cuello? Pues la misma apertura que le dimos, al delantero, debemos repetirla también en el trasero, entre 2 centímetros y aquí marco 2 centímetros. Pero para que no nos quede tan cerrada en la parte de atrás, tan hacia arriba, desde este punto que es el cuello original del básico, voy a bajar 1 o 1,5 centímetros, eso dependiendo de la talla. Y de esa manera voy a unir, voy a poder unir el punto de la apertura y la profundidad del cuello de la espalda. Procedemos a recortar y les muestro las dos partes. Desprendemos acá el puño del trasero y podemos descartarlo porque el puño delantero sirve para ambas partes. Una vez que lo cortamos al doblez, va a cubrir la manga delantera y la manga trasera, esta misma pieza. Debemos cortarla 2 veces, para el lado, una para un lado y otra para el otro lado del cuerpo. ¿Qué debemos hacer ahora? Aquí
Pueden agregarle al mismo papel los centímetros de costura por todos los contornos correspondientes a ese centímetro. Y además de eso, el ruedo al papel. Vamos a darle 3 centímetros de ruedo. Si no lo hacemos directamente en el papel, podemos marcarlo en la tela. Les recomiendo que lo hagan en el papel si no tienen destreza al recortar con ese margen de costura. Es mucho más sencillo hacerlo si ya el patrón los tiene, porque nos va a guiar o nos va a permitir cortarlo al ras de papel para que nos salga con los centímetros correspondientes y no sea difícil calcular. El trasero debe ser cortado una vez, el delantero debe ser cortado 2 veces y por supuesto los puños también deben ser cortados 2 veces. Recordando lo que les acabo de decir, esta parte de aquí va al doblez, lo que me va a permitir que el puño me cubra el delantero y el trasero. Este puño, al hacerle la reducción que vieron anteriormente, me va a obligar a hacer un pequeño fruncido en el contorno de este borde en la manga. Hacemos ese fruncido y lo montamos en el puño. Recuerden, esto va a ir de acuerdo a la tela que vayan a utilizar. Si es una tela stretch, es el contorno de muñeca. Si es una tela plana, es el contorno de puño, lo que nos va a permitir establecer el ancho de esta pieza. Es así como tenemos listo, completamente listo, el proceso de patronaje de la blusa manga murciélago. Para iniciar con el proceso de confección de la blusa de mangas murciélago, por supuesto deben tener ya sus patrones listos a tamaño real, ya sea que sea en talla personalizada o que lo hagan con la tabla de medidas que le proporcionen. Además del patrón, el textil, por supuesto hilo a tono, de acuerdo a la combinación que quieran usar. En cuanto al textil, vamos a estar desarrollando en este video, en esta clase, la pieza con crepe stretch. Yo elegí este textil porque se ajusta perfecto al diseño por la caída. Pueden escoger un textil plano o un textil stretch, pero lo más importante es que el textil tenga caída. No puede ser muy rígido y no les recomiendo que sea muy grueso porque no vamos a obtener el efecto que estamos buscando. Sin embargo, ustedes pueden probar entre las opciones que les doy algunas opciones que ustedes deseen. Por ejemplo, el yale es un textil grueso, pero puede funcionar con este diseño porque es suave al tacto y tiene caída. Sin embargo, la tela de mono, que es gruesa, no tiene la misma caída. Entonces pueden ustedes jugar con eso de acuerdo al tipo de textil y al diseño. Que la tela tenga caída es lo más importante. En este caso, este tiene un poquitín de stretch, un poquitín hacia el ancho, un poquito más hacia el largo, pero lo más importante es la caída. En este caso, me gustó mucho esta opción. Por supuesto, vamos a proceder a cortar este, que es el corte del delantero. Yo lo adelanté. Debemos cortar el delantero 2 veces. Pueden doblar su textil y enfrentar derecho con derecho para hacer el corte, preferiblemente al hilo para que sea muchísimo mejor la caída de esta blusa. Corto 2 veces tomando en cuenta el margen que debemos considerar para hacer el túnel en el delantero por los tirantes que van a fruncirme la blusa. Vamos a cortar el puño. Como les expliqué, va a estar cortado al doblez aquí arriba y al doblez al costado. Vamos a cortar 2, uno para el brazo derecho y otro para el brazo izquierdo, teniendo un resultado como este. El textil estaba en esta posición y así corté, dejando doblez aquí y doblez aquí abajo. Tengo 2 rectángulos del mismo tamaño y el trasero, por supuesto, que debe ser cortado al doblez. Aquí se lo voy a ubicar, ya yo lo corté. Así de ancho va a estar el cuello y las mangas.
Algo que no les comenté en el proceso de patronaje, que les voy a compartir ahorita, es que debemos cortar el tirante que nos va a fruncir la parte delantera de la blusa. Vamos a cortarlo de 4 centímetros al ancho del textil, ¿ok? Y vamos a cortar una tira sesgada, una tira al sesgo de 4 o 3 centímetros de ancho para el sesgo que va a envolver el cuello de esta blusa. Esto deben cortarlo sesgado para que pueda calzar perfectamente en el cuello. Algo adicional respecto al patrón, que una vez que lo tracé con todas las características que ya les compartí de la transformación, decidí en el orillo de abajo agregarle los 3 centímetros de ruedo. Y una vez que lo agregué, antes de cortarlo, hice el doblez al final de la blusa, lo que sería la blusa, para llevar hacia atrás lo que sería el ruedo y cortar todos los contornos. Esta parte que es recta y esta parte que es ligeramente curva, dejándome este piquito aquí. Voy a obtener este efecto. Esto para cortarlo en el textil y que no nos falte tela al momento de cerrar. Es muy importante que hagan esto con este modelo y todo lo que vayamos a trabajar de manera similar. El ruedo es súper importante que tenga la cantidad de tela necesaria para poder cerrarlo sin que se nos deforme la parte de abajo de la pieza. Entonces, vamos a iniciar con el delantero. Vamos a tomar las dos partes del delantero de esta manera. Vamos a tomar una cinta métrica y una tiza o un marcador para telas y vamos a marcar los 2,5 centímetros que dejamos, 2,5 centímetros a lo largo de todo esto. Dejamos 2,5 centímetros de amplitud para el túnel en esta zona. Entonces lo vamos a marcar en un lado y el otro lado. Lo vamos a marcar a lo largo de toda esta pieza. Debemos coser por esas marquitas que estamos haciendo. La estamos haciendo para tener la referencia marcada. Muy importante que estas marcas queden en el revés de la tela. Es decir, cuando extendamos nuestros delanteros, vamos a dejar el revés mirando hacia nosotros y allí vamos a marcar en el revés del textil. Y una vez marcado, vamos a llevar a la máquina para pasar zigzag o overlock a lo largo de todo esto, tanto en esta pieza como en esta. Es muy importante que se haga para ir dejando las terminaciones listas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a intercambiar esto de posición porque lo vamos a poner al derecho. El derecho. El derecho. Y ambas partes del delantero las vamos a enfrentar con el trasero. Y vamos a enfrentar derecho con derecho para unir a lo largo de toda la manga, tanto de este lado como de este lado. Vamos a agarrar esta parte, la vamos a enfrentar acá, derecho con derecho. Vamos a poner alfileres a lo largo de todo esto para fijar la manga. Todo lo que hago de un lado lo voy a repetir también del otro lado. Este lado de la manga sujeto, voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Enfrento derecho con derecho a lo largo de toda la manga, derecho del trasero con derecho del delantero a lo largo de toda la manga. ¿Qué recomendación les voy a dar siempre? Unan primero las esquinas, en este caso este borde, y me voy a ir a lo largo de la manga para buscar el otro borde
y así ajustamos el resto. Sobre todo, hagan esto sobre todo si trabajan textiles stretch. Como son textiles que ceden mucho, al momento del montaje puede quedarles una pieza más larga que la otra, pero por eso, porque ceden. Si la ajustamos antes de coserlas, tendremos la seguridad de que todo nos va a quedar parejito sin necesidad de cortar excesos. Sobre todo porque nosotros mismos estamos haciendo nuestros patrones, estamos calculando las medidas y todo nos debe quedar exacto. Si hay un momento en que cortamos nuestros propios patrones y no nos cuadra, estamos haciendo algo mal. Pero si cortamos y todo nos cuadra al momento de cortar, pues al momento de confeccionar debe ser exactamente igual. Entonces, sin más que agregar, voy a llevar directo a la máquina para pasar costura recta y luego overlock a lo largo de todo esto. La primera manga, costura recta a pie de máquina. Siempre hacemos remate al inicio y al final de la costura. Podemos ir retirando los alfileres. Nos vamos hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a coser costura recta a lo largo de toda la manga. La unión del hombro y la manga. Sabemos que al patronar la manga murciélago estamos uniendo el hombro y la manga en un solo trazo. Llegando al final, rematamos, retiramos. Para mayor manejo de los textiles con la máquina y los alfileres, les recomiendo que utilicen estos chiquititos. A veces se consiguen en el Castillo, otras veces los pueden conseguir con otras marcas como la marca Dritz. Si tienen dudas me escriben por esto que les mando la información. Y son alfileres útiles para coser sin necesidad de retirarlos porque son finitos, son pequeños, no se van a partir las agujas. Ahora vamos a unir los costados. Ya que tenemos listo la manga, la parte superior, ahora vamos a trabajar por toda la curva del costado de un lado y del otro lado, haciendo lo mismo, enfrentando derecho con derecho, borde con borde, y vamos trabajando por todo esto. También lo vamos a llevar a la máquina para aplicarle o hacerle la costura recta, uniendo todo esto. Bien, esto que hacemos de un lado, el costado de un lado, lo vamos a hacer también del otro lado. Voy a unir los bordes y hacer coincidir todo el contorno de ambas piezas para llevarlo a la máquina. Hacer también costura recta y luego zigzag u overlock por todos los bordes. Ahora vamos a trabajar en el ruedo de la blusa. Podemos trabajar con un ruedo sencillo, haciéndolo así, un doblez y otro doblez, pasando costura recta por todo el contorno. O pueden trabajar de esta manera, van a pasar zigzag u overlock por todo el contorno, dejando limpios, fileteados y rematadas todas las orillas, y luego hacen un solo doblez hacia adentro, pasando costura recta por todo el contorno. La idea de hacerlo doble a mí me gusta mucho más. Vamos a hacerlo así, vamos a extenderlo de esta manera, vamos a llevar uno y otro doblez y vamos a alfiletear a lo largo de todo esto. Pueden usar alfileres y después pueden bastearlo a mano. Me gusta siempre hacer este proceso en los bordes y luego directo en las costuras
para que todo coincida, costura con costura. Sigo hacia el otro lado, acá, la otra costura, y hago 1 y 2 dobleces, su alfiler, y me voy al final a hacer lo mismo. Entonces ahora aquí ajusto todo lo que falta. Siempre les recomiendo que se apoyen en los bordes, que se apoyen en las costuras para que coincidan costuras con costuras, porque a veces lo hacemos de un lado corrido hacia el otro y los ruedos nos quedan torcidos, se entorchan. Entonces la idea es que lo vayamos cuadrando por partes para que no cometamos el error de estirar, cosa que siempre hacemos, y se nos desajusten todos. Es preferible que quede aquí la costura de unión con esta costura a que nos quede por aquí esta costura de unión y esta otra. Siempre costuras con costura, todo alineadito, así se va a ver todo más ordenado y más profesional. Me quedo aquí en el centro haciendo el doblez y encajando todo lo que está entre estas dos costuras. Siempre desde el medio hacia los costados. Me voy al otro centro entre la separación de esto para que sea más fácil de ajustar lo demás. La costura de esto es sencilla. Vamos a hacer una costura recta, a no más de 5 milímetros de este doblez. Vamos a coser un poco hacia adentro, no mayor a 5 milímetros, para que el ruedo nos quede pulcro. Es importantísimo que la prenda quede con excelentes acabados tanto por dentro como por fuera. Ya que lo montamos todo, vamos a llevarlo a la máquina para coserlo. Fíjense, para esta costura les voy a dar un tip, porque en ocasiones pasa que les cuesta dejar la costura en el nivel adecuado y les cuesta mantenerla. Una vez que lo dejan, les cuesta mantenerla en el mismo punto o en la misma línea. ¿Qué vamos a hacer? Debemos coser acá a 3 milímetros de este doblez hacia adentro, y para lograrlo me voy a guiar por la ranura de mi prensa-telas, esta ranura que está acá. Vamos a montar la tela para que la puedan ver. Esa ranura la voy a alinear a lo largo de todo el espacio de costura. Siempre este doblez va a estar entre las dos ranuras y así siempre voy a mantener la costura alineada. Vayan cosiendo paso a paso para que lo puedan dominar. Una costura de largo 3 para que se vea linda por fuera. Y empezamos. Siempre remate y continuamos. De esta manera, así, manteniendo ese doblez entre las ranuras, lo vamos a lograr tener todo impecable. Yo lo estoy haciendo de este lado para mostrárselos. Si ustedes lo dominan mejor del otro lado, excelente. Pero siempre teniendo en cuenta que este doblez debe quedar entre la ranura del prensa-tela. Sin alar, ¿ok? Esto lo estoy haciendo porque estoy cosiendo en el lado contrario y me gusta guiar la tela, pero sin alar. Una vez que termine el ruedo, debemos llevarlo a la plancha. Cada costura que hagamos debemos acentuarla con la plancha. Incluso si llegan a utilizar un textil stretch, les recomiendo que planchen. Vamos llegando al final.
rematamos. Para esta costura incluso es muy útil si su máquina tiene la facultad de mover la aguja hacia la izquierda, ya sea dirigirla o en el selector de puntada ubicarla. Muévanla hacia la izquierda y sigan guiándose por la ranura de la impresatela para que la costura quede un poco más adentro del doblez del ruedo. Aquí les voy a mostrar, fíjense cómo quedó. Vamos a mostrarla con luz para que la puedan ver mejor. Fíjense cómo quedó al mismo nivel. Vamos a quitar los alfileres. Está al mismo nivel por todo el contorno. Y así como lo ven aquí, así está a lo largo de todo la blusa, todo el ruedo de la blusa. Muy bien, lo voy a llevar a la plancha y vamos a continuar con el proceso. Una vez trabajamos el ruedo, fíjense lo lindo que se ve después de que se plancha. Se planchan también las costuras. Vamos a sacarlo todo, vamos a ponerlo al derecho, vamos a cortar los excesos de hilo, vamos a limpiar. Acá arriba también. Y vamos a poner al derecho. Ahora vamos a trabajar en el sesgo que va en el cuello, en el escote delantero. Saben que deberíamos cortar el sesgo, una tira larga, la cortamos al ancho del textil de 3 o 4 centímetros de alto y hay que preparar la tira como un sesgo para que nos quede de esta manera. Les voy a dejar el tutorial de cómo montar el sesgo. Van a buscar la mitad de la tira abierta y van a llevar ambas puntas, ambos bordes hacia la mitad para hacer un doblez como este y plancharlo. Así tal como lo ven aquí en cámara es como lo vamos a usar. Lo vamos a montar por todo el contorno del cuello. Apóyense siempre en la plancha para que les quede chévere esto. Y haremos lo siguiente. Vamos a sobresalir 2 centímetros aproximadamente. Y a partir de allí vamos a hacer el montaje de esta manera, envolviendo con el sesgo todo el borde del corte de la blusa. Vamos a sostener primeramente con alfileres y asegurándonos de que todo quede dentro del sesgo simétricamente. Vamos a sostenerlo por todo el borde. Una vez que lo sostengan con alfileres, lo van a poder bastear a mano para que se sientan seguros antes de coserlo. Y utilizamos siempre los alfileres en este sentido, siempre perpendicular al borde. Abro el sesgo, me llevo hacia el centro del sesgo el borde de la blusa y lo envuelvo, lo abrazo con la otra parte. Siempre sosteniendo todo con el alfiler. Y así sucesivamente por todo el contorno. Me llevo el borde hacia el centro del sesgo con el sesgo abierto y luego cierro para abrazar todo esto y sostenerlo. La costura que vamos a pasar por aquí es muy similar a la que hicimos en el ruedo. Debemos trabajar en dejar la costura a 2 milímetros de este borde por todo el contorno. Si trabajamos con el sesgo ya planchado y montado, nivelado, al momento de coser por delante va a estar bien cosido por detrás. Por eso también les recomiendo que basteen para que puedan quitar los alfileres y darse cuenta que todo esté bien sostenido antes de empezar a coser. Completamos el montaje del sesgo, fíjense ya con los alfileres. Dejamos 2 centímetros por fuera, montamos, llegamos hasta el final. Como cortamos un sesgo largo, vamos a cortarlo también a 2 centímetros del borde hacia afuera, aproximadamente 2 centímetros, y vamos a trabajar en el cierre de las puntas. ¿Por qué dejamos 2 centímetros? Porque vamos a ampliarlo así, lo vamos a abrir, vamos a doblar
1 centímetro hacia adentro y vamos a terminar el acabado de esta manera. Vamos a estirarlo un poco. Va a sobresalir de 0,5 a 1 centímetro, no pasa nada. Vamos a dejarlo así sobresaliendo en ambos lados, porque lo vamos a utilizar en el cierre del túnel, que es justamente desde esta punta a lo largo de todo el corte del delantero. Asegúrense bien de dejar las dos pestañitas sostenidas con su alfiler y su basta. Y nos vamos hacia el otro lado a hacer lo mismo. Lo vamos a abrir, vamos a llevar hacia adentro 1 centímetro, lo vamos a doblar. Si nos queda muy grueso, vamos a cerrarlo un poco más. Voy a soltar este alfiler, vamos a llevarlo 1 centímetro hacia adentro y vamos a envolver la punta del escote. Tenemos que asegurarnos de que ambas puntas queden simétricas. No podemos dejar que una quede más larga que la otra. Vamos a dejar que sobresalga este poquito que vemos acá, que sobresalga así, esa cantidad, no mayor a 1 centímetro, ¿ok? Puede ser de 0,5 centímetros máximo, 5 milímetros, así. Y vamos a sostener las dos pestañas del sesgo y el borde del cuello de esta zona. Vamos a poner otro alfiler por acá. Lo voy a bastear con una costura a mano para retirar los alfileres, y una vez que lo bastee lo voy a volver a planchar para fijar todo esto en el cuello. De allí lo voy a llevar a la máquina para acentuar esta costura. Completamos la basta. Siempre me gusta utilizar un color distinto al de la tela que estoy usando, sobre todo en la primera parte, para asegurarme que el montaje que hice es correcto, porque cuando basteo, sostengo por un lado, debe estar también sostenido por el otro lado. Eso es lo bueno de trabajar el sesgo ya planchado. Entonces vamos a llevarlo a la máquina, y en la máquina vamos a hacer en el sesgo el mismo proceso de costura que les mostré en el ruedo. Vamos a hacer coincidir con el borde de prensatela el doblez, en este caso del sesgo, siempre alineándolo con esa ranura para que sea más fácil guiar la costura a lo largo de todo el cuello. Entonces empezamos. Vamos a bajar la aguja. Vamos a coser al mismo nivel por todo el contorno del sesgo. Aquí debemos, cuando llegamos a la intersección de las mangas, debemos seguir la curva del cuello. Ya estamos hacia el otro lado del cuello, hacia el delantero, y debemos seguir el mismo nivel de la costura. Llegando al final, recuerden siempre rematar. Nos queda completamente lista la costura, el sesgo adelante, que debemos planchar, y por detrás vamos a tener las dos partes del sesgo alineadas. Vamos a quitarle la basta. De este lado lo hice del mismo color de la tela.
De este lado lo hice de otro color. Pueden utilizar otro color, o sea, si utilizan negro pueden usar el blanco para la basta a lo largo de todo el cuello para que sea más fácil de ver el hilo, porque hay que retirarlo. Vamos a proceder a retirarlo. Lo llevamos directo a la plancha para acentuar todo esto y seguir trabajando. Trabajamos en el sesgo, cerramos el cuello, montamos nuestro sesgo, planchamos. Es muy importante planchar para acentuar todo y que todo nos quede tal cual como debería quedar. Y ahora vamos a trabajar en el tirante para luego cerrar el espacio del túnel. Vamos a tomar la tira larga que cortamos al ancho del textil por 4 centímetros de alto para trabajarla de esta manera. Vamos a cerrarla enfrentando derecho con derecho. Vamos a utilizar todo el largo completo de la tira. Pueden cortarla a su gusto, pero les recomiendo que la dejen así larga completa para que sepan cómo manejar el fruncido del centro. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser a lo largo de todo el tirante a pie de máquina para cerrarlo así y luego voltearlo. Voy a llevarlo a la máquina, voy a completar el proceso de cierre de todo el tirante y les muestro. Ya terminamos la costura de la tira, ya cosimos a pie de máquina uniéndola toda, fíjense, así queda. Lo que vamos a hacer es voltearla. Si no tienen una aguja volteadora, pueden apoyarse un imperdible como este, hacer un pinchacito en una de las partes del doblez y traerme el imperdible hacia adentro para alarlo y voltear toda la tira. Esto lo van a hacer con paciencia. Si llegan a escoger un textil stretch grueso, esto va a ser un poco difícil. Tengan paciencia y háganlo paso a paso para que el imperdible no se les abra y no pierdan todo lo que logran voltear. Háganlo paso a paso. Avancemos un poco, volteemos acá y seguimos. Y así a lo largo de toda la tira. Volteamos toda la tira, nos queda de esta manera. Ya lista la tira. Vamos a quitar el imperdible de acá. Podemos quemar estas puntitas para que no se deshilachen. De igual manera debemos hacer un nudo, pero vamos a hacer el nudo después de introducir el tirante en los canales donde deben ir. Ya la pieza prácticamente está lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a utilizar las marcas que dejamos al principio. Entonces vamos a poner esto al revés para enfrentar derecho con derecho, delantero y delantero. Y vamos a coser por toda esa línea dibujada. Aquí enfrentamos borde con borde, ruedo con ruedo. Borde con borde, sesgo con sesgo, así de esta manera. Fíjense que están alineados los dos. No queda uno más arriba que el otro. Siempre aseguren en el borde superior porque tienden a moverse y ajustamos el resto. Para coser con costura recta a lo largo de ya, lo que les dije, la línea dibujada. Y una vez hecho, vamos a crear los túneles. El túnel tiene que pasar desde abajo por aquí arriba y devolverse. Entonces vamos a llevarlo a la máquina. Bien, costura recta por toda la línea dibujada. Desde el inicio rematamos y al final rematamos. Ya que lo tenemos así, fíjense, lo vamos a abrir y vamos a volver a pasar costuras, pero para cerrar los túneles, y eso lo vamos a hacer a pie de máquina.
pie de máquina de este lado y a pie de máquina de este otro lado, asegurándonos que nos quede lineal la costura y el espacio listo para introducir nuestro tirante. Voy a llevarlo a la máquina. Vamos a introducir la parte del túnel, vamos a abrirla, asegúrense que quede bien abierto. Esto les va a quedar inclinado hacia abajo, la idea es exactamente esa, para que el tirante quede por dentro y no se vea por fuera. Ya lo vamos a ver cuando terminemos la confección. Entonces bajo mi prensatela y voy a coser a pie de máquina, asegurándome que todo quede estirado, que no quede un nudo, que no quede por debajo ningún pliegue, ninguna pinza. Iniciamos con costura, remate, costura. Siempre que paren, dejen la aguja abajo, arreglen todo, asegúrense de no agarrar exceso de tela que no debemos coser en esta zona y continuamos. Debe ser a pie de máquina para que no nos quede tan cerrado el túnel, ¿ok? Eso es muy importante. Y aquí debe estar alineado ruedo con ruedo. Esto puede que cambie un poco si utilizan un textil stretch, muy stretch, pero asegúrense de sostenerlo, alfiletearlo antes de llegar allí. Aplicar un poco de estiramiento para que todo les quede perfecto. Y rematamos al final. Hacemos lo mismo hacia el otro lado, pero lo voy a cambiar de posición, así en este sentido, para trabajar a pie de máquina, pero hacia el otro lado. Me aseguro acá de que todo quede alineado, ruedo con ruedo, costura con costura. Dejo todo estiradito y empiezo a coser, rematando desde el inicio. Estiren todo, que todo les quede bonito. Llegando al final, me aseguro de que quede alineada esta parte con la del otro lado, no quede una más abajo y otra más arriba. Termino de coser. Aquí con la pestañita del sesgo se hace un doblez causado por el prensatela, pero lo arreglo y sigo. Y así tengo listos los túneles. Ya se los voy a mostrar desde el frente. Y así tengo los túneles listos. Vamos a limpiar aquí abajo también. Fíjense cómo puede verse. Voy a acercarlo un poco como se ve. Ahora, con el mismo imperdible que usamos para voltear la tira, vamos a apoyarnos para introducir la tira y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir punta con punta. Vamos a sacar la mitad. Esa mitad vamos a identificarla con un alfiler. Con el imperdible nos vamos a traer de arriba hacia abajo un lado de la tira primero y luego el otro para que el centro nos quede justo aquí arriba. Así. Y me lo traigo para acá. Mientras más grueso sea el tirante, puede resultarles un reto mayor el introducirlos por acá, sobre todo si utilizan un textil grueso, pero con paciencia lo logran. Continuamos trabajando en esto a lo largo del túnel. Y mientras van introduciéndolos, van estirando para que no se les haga difícil ubicar todo.
Voy llegando al final de acá, voy estirando acá poco a poco, paso a paso, y terminamos de alar para traer hasta aquí el alfiler. El alfiler será el tope. Retiro el imperdible. Vamos a hacer aquí un pequeño nudito, puede ser un doblez así, lo llevamos a la máquina y cosemos, o pueden hacer un nudito de esta manera, así, cerrarlo, apretarlo mucho. Podemos quemar un poco los excesos y que quede terminado este borde. Como se les haga más fácil, cualquiera de las dos opciones es viable, siempre y cuando siempre se adapten al diseño que ustedes quieran trabajar. Tomamos la otra parte y hacemos exactamente lo mismo. Me apoyo del imperdible para introducirlo por el otro canal. Y bien, ya introducimos la tira, el tirante. Yo aproveché y la cerré las puntitas. Y ahora lo que vamos a hacer es fruncirlo hasta arriba, dándole la forma al diseño. Si lo dejamos listo de una vez, va a ser fácil que lo puedan visualizar el cliente o la persona a la que le hayan diseñado esta prenda. Es maravilloso ver los resultados de algo que hacen con sus manos desde cero, que lo crean por ustedes, por su cuenta. Es maravilloso y me encanta poder ver los resultados de las cosas que les voy enseñando. Y aquí podemos hacer el nudito. Fíjense, el largo del tirante siempre va a depender de su gusto, de lo que ustedes quieran tener. Yo lo dejé completamente largo, pero lo podemos dejar un poco más corto a su gusto, ¿ok? Para finalizar ya este hermoso diseño, vamos a trabajar en los puños. Y tal como lo hacemos de un lado, lo vamos a hacer del otro lado para terminar el ensamblaje de esta prenda. Como ya saben, cortamos los puños así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera. Vamos a cerrar con costura recta y pasamos zigzag. Una vez que lo cerremos, ambas piezas, por supuesto, vamos a llevarlo a la máquina para empezar a trabajar con eso. Vamos a coserlo derecho con derecho, costura recta. Vamos a pasar zigzag overlock para rematar los bordes. A continuación vamos a hacer esto. Vamos a limpiar acá para explicarles bien. Una vez que lo tenemos cerrado, vamos a hacer esto. Vamos a enfrentar revés con revés. Vamos a dejar la costura abierta. Y vamos a enfrentar revés con revés, costura con costura. Así. Para dejar todo al derecho. Esto debe entrarnos perfectamente en el puño, ¿ok? Como hicimos la reducción en el patrón, es probable que el borde de la manga sea más grande que esto. Entonces la manga de la blusa la vamos a fruncir para que calce perfectamente aquí. Voy a unir orillo con orillo y lo voy a sostener con alfileres para el montaje con la blusa. Una vez que lo tenemos armado, haremos esto. Haremos lo siguiente. Vamos a tomar la blusa, la vamos a ubicar hacia la parte de la manga del costado. Esta costura de abajo es la que vamos a hacer coincidir con la costura de unión de los puños. Vamos a introducir la manga dentro del puño de esta manera para enfrentar derecho de la blusa con el derecho del puño. Vamos a hacer coincidir costura con costura, importante, costura con costura al beso. Vamos a sostener con el alfiler y así sucesivamente vamos a encajar el resto. Si la manga
de su prenda es mucho más amplia que el puño, entonces van a proceder a fruncir la manga de la blusa hasta el tamaño del puño para coserlo. Y una vez que lo cosemos, vamos a hacer costura recta y luego zigzag u overlock por todos los contornos. Eso para asegurar la costura. Pueden aplicar un poco de tensión. Esta tela, este textil, al ser un poquito stretch, me permite moldearlo más. Aplico un poco de tensión para que todo encaje y lo llevo directo a la máquina para coserlo. Voy a ubicar la costura de unión de la manga de esta manera y voy a empezar a coser. Inicio siempre haciendo remate y continúo cosiendo por todo el contorno. En caso de que tengan que fruncir, es muy importante que frunzan siempre dejando todo simétrico. No puede quedar una parte lisa y la otra fruncida. Siempre acomoden todo antes de coser para que se aseguren de que todo quede prolijo. Y remato. Puedo pasar zigzag overlock por todos los contornos para terminar, dejar los acabados de la prenda listos, limpiando todos los excesos de hilo. Vamos a llevar a la plancha para acentuar esta costura y dejamos completamente lista nuestra pieza. Fíjense, aquí quedó costura con costura. Es muy importante que siempre quede costura con costura. Ya terminamos la otra manga, el otro puño. Vamos a planchar para que esto no nos quede bombado, sino que nos quede planito. Todas las costuras acentuadas con plancha dejan la pieza mucho más prolija. La confección de la blusa manga murciélago. Les voy a aclarar algo aquí respecto al puño. El puño lo marcamos, lo montamos de esta manera. Si queremos que la manga quede mucho más fruncida en la unión con el puño, que quede más globo, simplemente le damos más amplitud a esta zona. Una vez que desprendamos el puño del patrón, le damos más amplitud a esta zona para que al momento del montaje del puño quede más fruncido y se forme un globito en esta zona.